Imagina que una civilización tipo 1 descubre a una especie joven, ingenua y demasiado pacífica para representar a una amenaza real. Imagina que la golpean con todo lo que tienen, que queman sus templos, borran sus memorias y pisotean su historia, convencidos de que así destruirán su espíritu. Pero en su arrogancia no entienden que esos recuerdos eran las cadenas que mantenían dormido a un verdadero monstruo. Y cuando lo despiertan, descubren que el mayor error que alguien puede cometer en esta galaxia no es subestimar a la humanidad, sino recordarle por qué alguna vez aprendió a odiar. ¿Te interesa? Entonces te va a encantar la siguiente historia. Corremos y nunca miramos atrás. Corremos porque cometimos un error fatal. Corremos porque ellos nos querrán ver a todos muertos por ello. Cuando encontramos a la humanidad, los vimos como otra raza que conquistar, otro cordero para el matadero, otra joya para añadir a nuestra corona. Atacamos con fuerza y rapidez, y aunque la respuesta fue más veloz y dura de lo que anticipamos, no era nada que no pudiéramos manejar. Teníamos todas las ventajas: el elemento sorpresa, tecnología más avanzada e incluso superioridad física. Sin embargo, la guerra se prolongó. Y los rangos superiores se sintieron molestos porque no habíamos aplastado a esta raza inferior. Así que se tomó la decisión de destruir su unidad, de hacerles perder su sentido de identidad y orgullo. Aniquilación cultural. Bombardeamos sus museos, arrasamos hasta los cimientos sus sitios sagrados, enterramos bajo cientos de metros de tierra y roca antiguas ruinas que habían sido desenterradas con esfuerzo durante siglos. Hackeamos sus bases de datos, borramos sus historias y su folclore y paralizamos sus instituciones de aprendizaje. Y ese fue nuestro mayor error. Habíamos estudiado a los humanos y su historia antes de invadir. Sabíamos que había una monstruosa ira y crueldad en lo profundo del corazón de la humanidad, pero por lo que habíamos visto, esa bestia llevaba dormida cientos de años. Y pensamos que estaba muerta por abandono. No sabíamos que era su historia la que les recordaba no ser crueles. No sabíamos que sus lugares sagrados los mantenían honestos consigo mismos. No sabíamos que sus instituciones enseñaban la paz porque la guerra les resultaba demasiado fácil. En nuestros esfuerzos por debilitar su determinación, por quebrar su espíritu, solo logramos lo contrario. Habíamos cometido un pecado imperdonable y si alguien había albergado alguna medida de simpatía hacia nosotros o alguna duda en atacarnos, ya no la tenía. Incluso si eso significaba su destrucción, se asegurarían de no caer solos. No solo sacudimos la jaula de la bestia que creíamos muerta, abrimos de par en par las puertas y cortamos las cadenas que la ataban. Le insuflamos nueva vida a su forma marchita y nos felicitamos mutuamente por nuestra victoria, incluso mientras crecía sana y fuerte ante nuestros propios ojos. Habíamos avivado el odio de la humanidad. Había quienes nos odiaban antes, por supuesto, pero odiaban a los soldados, a la guerra, a la política y a la muerte que todo eso traía. No nos odiaban como un todo. Presumían que había quienes, al otro lado, odiaban lo mismo que ellos y querían que todo terminara, que nuestras razas tomaran caminos separados, lamiéramos nuestras heridas y volviéramos a algún grado de paz que habíamos conocido antes. Pero ahora, sus corazones estaban envueltos en odio y sus almas ardían en rabia. Se habían perdido las lecciones del pasado que mostraban contención y misericordia. Se habían perdido los lugares sagrados que evocaban pureza espiritual y serenidad. Se habían perdido las ruinas y artefactos de civilizaciones ya muertas que mostraban la ingeniosidad y la belleza de sus antiguos antepasados. Ahora nos odiaban, a todos nosotros, todo lo que representábamos, porque les habíamos arrebatado todo lo que ellos defendían. Les habíamos robado no solo artefactos e información, sino un fragmento de su alma colectiva. Les habíamos robado la inspiración para superarse, para ser mejores que quienes vinieron antes. Les habíamos quitado su paz, y ahora ellos nos entregarían su odio. Intentamos luchar,
Incluso ganamos al principio, pero a ellos ya no les importaban las pérdidas. No les importaba sobrevivir a la guerra mientras ganaran la batalla. Se empujaban a sí mismos más allá de los límites de sus cuerpos mediante drogas y guerra psicológica autoinducida, ejerciendo una fuerza que los destrozaba a cambio de matar a uno más de nosotros, persiguiéndonos sin descanso durante días enteros hasta desgastarnos. No les importaba caer muertos en el campo de batalla por agotamiento, si eso nos costaba tanto a nosotros como a ellos. Y a medida que más de nuestra tecnología caía en sus manos, peor nos iba. Desarmaban todo lo que capturaban y lo estudiaban una y otra vez hasta comprender los principios que lo sustentaban y poder fabricarlo por sí mismos. Pero iban más allá. No se molestaban en instalar limitadores o protocolos de seguridad. La seguridad no importaba, mientras significara que más de nosotros moriríamos. Así que nos convertimos en víctimas de nuestro propio poder cuando lo combinaron con lo peor del suyo. Nuestros sistemas de propulsión transportando armas nucleares hasta la órbita para golpear nuestras naves. Nuestros sistemas de soporte vital secuestrados y usados para esparcir venenos y gases que causaban muertes largas y agónicas a cualquiera que entrara en contacto con ellos. Habíamos ridiculizado a los humanos de paz porque no sabíamos temer a los humanos de guerra. Ahora lo sabíamos, pero ya era demasiado tarde para pedir misericordia. Demasiado tarde para ofrecer rendición. Así que hicimos lo único que podíamos. Les enviamos todos los datos que habíamos copiado antes de borrarlos, todas sus historias y relatos que habíamos eliminado de sus bases de datos. No podíamos hacer nada respecto a los sitios y ruinas que destruimos, así que eso tendría que bastar. Y entonces huimos. Partimos hacia las estrellas y dejamos atrás este mundo verde y azul, esperando contra toda esperanza que la recuperación de aquello que una vez los inspiró a la paz lo hiciera de nuevo. Pero antes de poder suspirar aliviados por nuestra huida, sentimos un impulso, una advertencia primitiva de mirar atrás. Y allí estaban. Los humanos habían construido naves basadas en nuestros diseños, nuestras especificaciones, nuestra tecnología. No se veían exactamente iguales, pero lo bastante parecidas como para resultar perturbadoras. Se sentía como si nos persiguiéramos a nosotros mismos, como si estuviéramos trayendo la destrucción sobre nosotros mismos. Porque así era. No teníamos a nadie más a quien culpar que a nosotros mismos. Nosotros éramos la causa y esto era el efecto. Así que corrimos de nuevo con la humanidad, pisándonos los talones. Corrimos sabiendo que nunca podríamos volver a casa porque invitaríamos a la aniquilación de nuestro mundo. El mismo destino con el que una vez amenazamos al suyo. Huíamos de un monstruo inalcanzable que habíamos despertado de un largo letargo y sabíamos que incluso si las historias que devolvimos eventualmente lo adormecían de nuevo, no pensarían en descansar antes de saciar su sed de sangre, nuestra sangre. Corremos y no nos atrevemos a pedir ayuda por miedo a soltar a esta bestia llena de odio sobre la galaxia. Rezamos para que cuando finalmente tropecemos y caigamos, el odio de la humanidad termine con nosotros. Pero seguimos corriendo porque tememos que no lo haga. Corremos y nunca miramos atrás porque no lo necesitamos. Porque podemos sentirlo, su aliento en nuestros cuellos. Ya no queda nadie que recuerde cómo fue cuando la humanidad se unió a nuestras filas. Hay videos, informes y libros de texto al respecto, por supuesto, pero no queda nadie que haya estado allí. Y así lo olvidamos. Observamos cómo la humanidad envejecía y se volvía pacífica, asentándose en un cómodo lugar de poder e influencia entre las razas de la Unión. Y así nos llenamos de resentimiento. ¿Qué habían hecho ellos para merecer su estatus? ¿Qué habían hecho para ganarse su lugar? ¿Cómo había llegado esta raza advenediza a estar tan extendida en nuestra galaxia?
Nosotros fuimos quienes construimos esta comunidad. Nosotros fuimos quienes creamos la unión. Nuestras razas habían estado aquí mucho antes que ellos. Nuestra gente tenía vidas más largas, aprendía más, merecía más. Y así, fuimos los primeros en atacar. Nos preparamos en secreto, reunimos nuestras fuerzas, conspiramos con aliados y atacamos a esta vieja y débil humanidad. ¡Ja! ¡Cuánto los compadecíamos y odiábamos! Una raza tan joven y, sin embargo, a nuestros ojos ya tan vieja y marchita. Patética. Era hora de abatir al viejo. Nosotros atacamos los asentamientos y colonias fronterizas con nuestros territorios, arrancando de raíz esa infestación humana de nuestros planetas. Y, dioses, cómo nos regocijamos en el miedo y la destrucción que esparcimos al regresar a nuestros mundos natales, anticipando la respuesta de indignación y la declaración de guerra para tener un conflicto digno. Una paliza digna. Si atacarlos fue nuestro mayor error, entonces esperar su respuesta fue lo segundo peor que pudimos haber hecho. Porque no respondieron, no enviaron mensajes, no declararon la guerra. Simplemente actuaron. En el plazo de una semana, incontables naves de guerra flotaban sobre nuestros mundos. Había modelos antiguos entre sus filas, algunos incluso que aparecían en los libros de texto que habíamos pasado por alto al pensar en lo poco que merecía la humanidad. Pero la mayoría eran completamente nuevos, de última generación y armados hasta los dientes con las armas más recientes. Había lecturas de energía que no podíamos ni entender, mucho menos analizar. Pero en lugar de atacar, simplemente permanecían allí, en silencio. Y curiosamente, los modelos más antiguos parecían haber sido colocados al frente como primera línea de defensa. Ignoraron todos los intentos de establecer contacto y apuntaron cada una de sus armas a cualquier nave que se acercara demasiado. Frente a una fuerza abrumadora, no podíamos hacer nada y nos sentimos avergonzados. No porque pensáramos que estábamos equivocados, sino porque los habíamos subestimado. Creímos que habían abandonado la guerra durante esos siglos de paz, pero claramente nos equivocamos. Sin embargo, si solo iban a quedarse allí posando, entonces tendríamos más que suficiente tiempo para reunir la fuerza de nuestros aliados. Después de todo, si realmente quisieran esta pelea, ya habrían comenzado a disparar y ciertamente no tendrían esos barcos antiguos en sus primeras líneas. Se habían tenido que sacar esas reliquias del retiro. Ese debía ser el alcance de sus recursos. Y aunque al principio podríamos ser sobrepasados, teníamos más fuerza que aportar en un conflicto prolongado. Pero había algo en esos barcos antiguos que nos inquietaba. Algo parecía familiar. Nos recordaban a algo, pero no podíamos precisar qué. Se sentían como copias de algo que conocíamos, e imperfectas además, lo suficientemente diferentes para que no pudiéramos captar la conexión y nos dejaran cada vez más intranquilos. Finalmente, volvimos nuestra atención a los informes, los videos, los libros de texto, cualquier cosa que pudiéramos para intentar rascar esa comezón aparentemente insignificante, pero inexplicablemente persistente. Y allí lo encontramos, no en las naves, sino en los Silaxianos. Los Silaxianos fueron una raza que creció y prosperó junto a nosotros en los primeros días de la Unión, antes de que la subyugación de los no ascendidos se considerara incivilizada o inapropiada y antes de que la Unión se convirtiera en una comunidad protectora en lugar de un grupo de conquistadores. Nunca estuvimos más preparados para la guerra. Nunca desde entonces la disfrutamos tanto. Ninguno de nosotros, más que los Silaxianos. Pero los Silaxianos tenían un apodo en estos días. De hecho, lo tenían desde hace siglos. Solo que estaban tan alejados de nuestros pensamientos que se había escurrido de nuestra memoria colectiva. Como dicen los humanos, ojos que no ven, corazón que no siente.
La civilización perdida. Durante una conquista se encontraron con una resistencia inesperada y recurrieron a métodos poco decorosos, incluso para los estándares de la época. Y les costó caro. El enemigo que hicieron ese día no cedió hasta que su mundo natal fue hecho pedazos y no quedó un solo asentamiento en la galaxia conocida. Quizás aún hubiera un puñado de sobrevivientes por ahí, pero no se atrevían a mostrar sus rostros para no reavivar la ira de su antiguo enemigo. Eran sus naves, las que nos recordaban esas reliquias. Eran esas curvas y bordes familiares los que despertaban en nosotros una inquietud tan persistente. Y ahora era el recuerdo de la raza muerta en cuyos diseños estaban basados, lo que nos hacía estremecer de miedo. Porque la humanidad no había sido igual a los Silaxianos cuando los persiguió a través de la galaxia hasta su muerte. No tenían la tecnología necesaria para quebrar su mundo natal ni para rastrear cada último asentamiento silaxiano. Lo único que tenían era una determinación alimentada por el odio. Habían improvisado esas naves copia falsificadas y las enviaron por cientos para abrumar la calidad con la cantidad, hasta que los recursos de los silaxianos se agotaron y no tuvieron más opción que huir con la humanidad arañando sus espaldas. Y aún así, finalmente, no pudieron escapar. Habían lanzado naves de guerra silaxianas capturadas y destrozadas contra su mundo natal, cuyas coordenadas habían sido arrancadas de labios torturados, hasta que el planeta simplemente no pudo soportar más impactos y se quebró en pedazos. Habían enviado un número absurdo de naves con mapas de la galaxia obtenidos de sus enemigos derrotados para revisar cada rincón posible y arrasar las últimas existencias, hasta que finalmente no quedó nadie más por encontrar que pudiera ser encontrado. Y nuestros predecesores habían visto todo esto suceder, deseando ayudar incluso mientras los silaxianos les rogaban que no lo hicieran, sacudidos hasta lo más profundo de su ser. Los más hambrientos de batalla le suplicaron que no pelearan. Los que más amaban la guerra huyeron de su enemigo. Un conquistador de conquistadores murió a manos de su presa. Cuando todo terminó y la humanidad hizo el primer contacto con el resto de la Unión, extendiendo una mano empapada en la sangre de toda una civilización, ellos la estrecharon. Aceptaron su oferta de alianza por puro miedo, esperando a ver si y cuándo les llegaría su turno de caer. Y luego vieron cómo ese monstruo dejaba caer su martillo de guerra y tomaba una pluma para escribir leyes de paz y tratados de amistad. Y los que vinieron antes que nosotros acogieron esta era de paz, ansiosos de mantener lejos los pensamientos de conflicto de las mentes de la humanidad, especialmente con lo rápido que estaban desarrollándose y lo mucho que se acercaban a ser verdaderos iguales con las demás razas. Pero ellos ya no están, y los olvidamos. Quizás lo hayamos recordado ahora, pero ¿será demasiado tarde? ¿Están esas viejas naves destinadas a ser un recordatorio del pasado? ¿O son una advertencia de lo que está por venir? Ha ablandado el paso del tiempo y una era de paz el corazón del viejo, o volverá a ablandirse el martillo una vez más. Nosotros enviamos ofertas de reparaciones. La lista de ayuda, dinero y territorios crece con cada día que pasa. Contenemos la respiración y rezamos para que la humanidad sea misericordiosa, para no haber dado un paso demasiado lejos que nos condene a unirnos a los silaxianos como civilizaciones perdidas. Finalmente, después de más de una semana, enviamos nuestra última oferta y hay movimiento en las flotas humanas sobre todos los mundos. Las naves avanzan y tememos lo peor, solo para verlas girar y retirarse lentamente de sus respectivas órbitas, regresando al espacio humano recientemente expandido. Nosotros jadeamos por aire al dejar de contener la respiración
Nos derrumbamos en los brazos de nuestros seres queridos y lloramos con miedo y alivio en igual medida. Prometemos hacer de este día una festividad oficialmente reconocida en toda la galaxia para conmemorar la misericordia de la humanidad. Casi nos perdemos en el éxtasis de haber evitado una aniquilación segura. Y ahora, nosotros juramos no olvidar nunca más. No sea que el viejo vuelva a levantar su martillo una vez más. Para los que me siguen desde hace tiempo, esta historia ya la había narrado, pero hubo un suscriptor un tanto insistente que quería que hiciera de nuevo esta historia y la publicara en YouTube, ya que pues no la había publicado ahí. Sin embargo, me dejó pensando en qué historias hice hace tiempo que pues merecen ser narradas nuevamente. No digo que me haya quedado sin historias, porque claramente hay historias para años. Sin mencionar los futuros proyectos que intentaremos en este canal. Pero, por si ustedes tienen ganas de escuchar una historia ahora ya con más experiencia, pueden decírmelo en el video que sacaremos en YouTube con la compilación de todas las historias que nunca se publicaron ahí. No creo que sean muchas. Espero. Gracias por escuchar y los veo en la siguiente historia.